Ladridos al vacío. Me llamo Joe, tengo 32 años y por casi una década empujé un triciclo azul con una canasta grande de vapor amarrada con ligas negras y una lona que olía a tortilla tibia, cebolla, cilantro y aceite de chile. Vendía tacos de canasta por las mañanas en el centro y, cuando el sol se apagaba, salía otra vez a la periferia porque a la gente que regresa tarde del trabajo siempre le sabe distinto el primer bocado caliente al borde de la banqueta. Era 2014 en Mazatlán. Las torres del malecón todavía no le quitaban sombra a ciertas calles y la brisa del mar alcanzaba a enfriar el sudor justo cuando uno bajaba la cabeza para atar de nuevo la tapa de la canasta. Entre semanas cerraba a eso de las 9:30, con suerte 10. Y el regreso a casa era un ritual de rutas ya memorizadas por los baches, por el olor a pintura fresca de una carpintería, por los perros que dormían pegados a la reja de un taller mecánico, por la luz naranja de las lámparas que a ratos parpadeaban como si respiraran. Aquella noche no era distinta, había vendido más chicharrón que de costumbre, casi no me quedó papa ni frijol. El sudor se me secó cuando el aire de la avenida amplia que atraviesa el parque industrial me pegó en la cara y el sonido de mis llantas se volvió el único ruido, ese zumbido de caucho viejo que se entiende con el pavimento. La calle estaba tan iluminada que parecía limpia y sin embargo estaba sola, sin motos, sin taxis, sin voces, apenas el rechinar de una cortina metálica a lo lejos, el silbido de un foco que moría y ese olor áspero que guardan los terrenos baldíos cuando no hay nadie que recuerde que son tierra. Empujé el triciclo con calma, calculando los baches por memoria y por reflejo, y entonces escuché los pasos. Primero fueron 2 golpes secos, luego 3 más seguidos, luego una carrera franca, pisadas fuertes sobre polvo apisonado que venían detrás de mí y se ajustaban a mi ritmo como si llevaran meses esperándome. No eran zapatos con suela blanda ni tacones, eran tenis viejos o botas ligeras. Algo que aplastaba piedritas y levantaba un polvillo que no se veía pero se sentía entrar por la nariz. Mi cuerpo, que ha aprendido a moverse antes de que la cabeza piense, se hizo a un lado con el triciclo como quien cede el paso a un corredor apurado. Esperé sentir el jalón de aire al rebasarme, el borde de una chamarra rozándome. Un gracias mascullado por cortesía, nadie me pasó. Los pasos siguieron exactamente a la misma distancia, ni se acercaban ni se iban, acompañaban, marcaban, parecían contar. No quise mirar de inmediato porque uno se cae por voltear, por adivinar sombras donde solo hay reflejos, porque el triciclo con la canasta pesa y no perdona despistes, porque un bache mal tomado te avienta las salsas y ya no vuelves a dejar de oler a vinagre en días. Pero el cuerpo tiene límites y el cuero cabelludo avisa con un hormigueo frío que viene desde la nuca cuando algo que no entiendes se te pega tan cerca que amenaza con entrar por los poros. Giré la cabeza rápido, buscando con ese golpe de vista que rompe la duda, y no había nada. La avenida, larga como una promesa incumplida, se extendía limpia, las lámparas en fila, el asfalto sin cuerpos, sin sombras ajenas, el polvo intacto, solo yo y mi triciclo, pero atrás de mí los pasos continuaban, claritos, corriendo. No era imaginación, el sonido no nacía de mis llantas ni de la cadena del freno ni de la tapa que a veces vibra con el viento, era un trote que no tocaba mi cuerpo pero rozaba el borde de mi noche. Me encogí de hombros para apretar el cuello dentro de la playera, una costumbre de barrio cuando el miedo quiere entrar por el aire, y aceleré lo que pude sin perder el control del triciclo. Entonces el perro del taller mecánico, ese mestizo grande que a veces me gruñía por puro trámite y otras meneaba la cola si le caía tortilla, se puso de pie de un salto como si una chispa le hubiera prendido en la columna, se arqueó entero, levantó la cabeza y empezó a ladrar con una furia que no le conocía. No me ladraba a mí, no me miraba a mí, su mirada se clavó en ese espacio vacío detrás de mí donde los pasos trotaban, su cuerpo apuntó a la nada como apunta un perro cuando huele un animal escondido. Sus ojos se volvieron 2 canicas húmedas cargadas de espanto y de rabia, y su garganta, que suele gastar los ladridos por deporte, se abrió como un tambor que marca peligro. Me pasó al costado sin verme, me rebasó por la banqueta, plantó las patas en el asfalto y le ladró de frente a ese hueco que a mí me seguía, y por un segundo pensé que me iba a morder, que la rabia se iba a confundir de enemigo,
que el perro me tiraría con un empujón y rodaría mi canasta con los restos de la venta, pero fue como si no existiera. Me ignoró por completo, ladró a la nada, a un punto concreto de la nada, exactamente donde yo escuchaba el golpeteo de las suelas invisibles. Sentí algo parecido a un chorro de agua helada recorrerme la espalda por dentro, desde el cuello hasta la cintura, un frío distinto al de la brisa del mar, un frío que no refresca sino que separa, como si una parte de mí hubiera sido sacada y puesta junto a mi cuerpo para mirarlo, y lo único que supe fue que no debía detenerme. Empujé con todas mis fuerzas, el triciclo crujió, la tapa vibró, la lona golpeó el borde de la canasta y el perro, sin quitar la vista del vacío, avanzó a la par, ladrando, reculando, tensando el lomo como si empujara a un enemigo que yo no veía. Crucé la mitad de la avenida, los pasos seguían en el mismo punto, ni más cerca ni más lejos, siempre a 2 brazos de distancia, siempre al filo de mis orejas, y me resistí a mirar otra vez porque hay actos que te rompen la cabeza si los repites cuando el miedo ya tiene el pie adentro. En la esquina donde la calle suelta un respiro hacia un baldío emparrado hay una cruz pequeña pegada a un poste, flores secas, una veladora negra por el humo, un vaso de plástico con agua a la mitad. Nadie sabe quién la cuida pero nunca está vacía. Cuentan los choferes que ahí chocó un muchacho que iba entrenando de noche. Corredor de fondo que se quedó en el asfalto sin que el tráiler alcanzara a frenar, y desde entonces, dicen, se escuchan pasos cuando baja la temperatura del aire y que si te acompaña un perro no se te pega el frío porque el perro ve. Yo había escuchado esas historias y me hacían ruido, como todos, y como todos les ponía un filtro de risa al contarlas para que no se me metieran en la cama, y sin embargo, esa noche, al pasar junto a la cruz, vi que el vaso tenía la boca húmeda como si alguien hubiera bebido hace un minuto y, al mismo tiempo, los pasos se aceleraron medio segundo para emparejar mi cambio de ritmo, luego volvieron a su distancia de siempre, midiendo mis hombros con precisión. No recé ni dije nombres ni pensé en promesas, lo único que hice fue empujar, empujar sin bronca, empujar como si el camino fuera cuesta arriba, y el perro siguió conmigo, ladrándole a la nada hasta que un viento fuerte que bajó de las bodegas pareció trozar el hilo invisible que nos juntaba. El perro reculó 2 pasos. Levantó el hocico olisqueando un rastro que no encontramos y me miró por primera vez esa noche con una pregunta que no supe contestar. No me detuve, doblé por la calle que sube hacia la colonia, donde las lámparas se vuelven más huecas y los árboles dejan caer hojas que nadie barre. El perro se pegó a mi rueda derecha como si me escoltara. El sudor me escocía por dentro de las cejas y yo no quería tocarme la cara por miedo a sentir otra piel que no fuera la mía. Iba a cruzar el puente peatonal empujando por la orillita porque la subida del lado del mercado siempre cuesta y en la mitad del triciclo se volvió un mueble muerto. Pesó como si alguien se hubiera sentado en la canasta a descansar, un peso limpio, de cuerpo, ni viento ni freno, y los pasos, aunque seguían atrás, dejaron de sonar por una fracción de segundo como si aquel que corría se hubiera echado encima de mi carga para tomar aire. No grité, no hablé, apreté los dientes hasta que me dolieron las sienes y con los muslos apreté la estructura de metal para que no se me fuera de lado, y así crucé el puente con el perro jadeando y mirando de reojo el hueco encima de mi canasta, ladrando con un tono nuevo, menos furioso y más dolido. En la bajada el peso desapareció, los pasos regresaron a su distancia, el perro volvió a su furia de tambor y mi calle, al fondo, se sintió a salvo por primera vez en toda la noche. La reja de la casa tiene un candado grande y un alambre que siempre chilla cuando lo bajas, ese chillido me pareció un canto. Una cuerda que se tensa del lado de los vivos. El perro se quedó del lado de afuera, plantado frente a la reja, mirando otra vez el espacio vacío detrás de mí hasta que los pasos se detuvieron justo antes de tocar el borde de sombra que proyecta el durmiente de cemento. No entraron, no cruzaron la línea floja que marca el territorio de lo cotidiano, se quedaron ahí, respirando como se respira después de correr, un aire cortado que no hace ruido pero que existe. Y yo entendía medias porque mi madre, que vende tamales, deja siempre un vaso de agua junto a la escoba volteada detrás de la puerta. Porque hay cosas que no necesitan permiso para seguirte pero sí respetan un umbral cuando encuentran elementos viejos que las entretienen contando. Dormí poco, sí dormí, y amanecí con un hueco en el pecho que no se llenaba con café ni con tortillas calientes. Al mediodía, cuando volví a salir, pasé por la avenida amplia con una bolsa aparte.
Dejé 2 tacos sencillos envueltos en papel junto al vaso de agua de la cruz y, sin pensar, dejé también una tortilla sola en el asfalto donde los pasos se me habían pegado, no para pedir nada ni para agradecer con ritos que no son míos, sino porque a veces a uno le toca aprender a negociar con lo que no entiende y la comida es un idioma que todos reconocen. El perro del taller me vio hacerlo y no se acercó, se sentó a 5 pasos, serio, como están los perros cuando entienden que no es para ellos, y solo cuando me fui a media cuadra, el papelito de uno de los tacos se corrió con una brisa corta como si alguien que no pesa lo suficiente lo hubiera levantado con dedos de aire y, sin embargo, nadie tocó nada. Desde entonces, cada vez que regreso tarde, dejo algo en esa esquina, a veces tortilla, a veces un poco de carne, a veces agua. A veces el perro me acompaña hasta el puente y se queda mirando el vacío con los pelos del lomo erizados, otras noches ni aparece y solo escucho los pasos a su distancia precisa. Con esa paciencia de quien corre por costumbre y no por persecución, y yo ya no volteo, ya no pregunto, ya no juego a desmentir lo que mi cuerpo sabe. La mayoría de los clientes nunca sabrá que su taco de papita con salsa verde tiene, de vez en cuando, una porción mínima reservada para una deuda que no puedo explicar, una deuda que se paga tranquila, sin ruido, en un borde de calle donde una lámpara parpadea y donde un perro me recordó que lo real no siempre cabe en lo que se mira con los ojos. Si alguna noche me atraso y no dejo nada, los pasos regresan, la distancia exacta me encuentra, el frío me ajetrea la espalda y el perro, si aparece, ladra otra vez al vacío con esa furia cansada que aprendimos los 3, él, lo que me sigue y yo, para no dejar que el miedo sea el único que coma. Y así, mientras me dure la fuerza de las piernas y el acero del triciclo, seguiré pasando por esa avenida, con la canasta bien amarrada, con el oído atento a lo que camina donde no hay pies, porque el perro vio lo que yo no vi y no necesito más pruebas. Turno muerto. Me llamo Marisol y desde el 2021 vendo tacos en una esquina que no aparece en ningún folleto de turismo, a 2 cuadras de un canal de aguas negras que atraviesa Jalapa como una cicatriz. Al principio puse el puesto por necesidad, pensando en la gente que sale tarde del turno, en los choferes que paran un minuto, en los que caminan cabizbajos con el uniforme aún oliendo a jabón barato. Me instalé frente a una ferretería cerrada, bajo un poste con una lámpara que parpadea cada tanto. Compré mi plancha, mi trompo pequeño, una hielera honesta para los refrescos. El primer mes fue bueno. Luego empezó lo otro. No me avisaron con historias, me avisaron con miradas. 2 vecinos, un bolero y una señora que barre su pedacito de banqueta, me dijeron que evitara cerrar después de las 2. No pregunté por qué. Uno aprende que en ciertos barrios las preguntas cuestan más que las tortillas. Aún así, yo me quedaba. La noche paga mejor cuando la ciudad ya no finge que es amable. Mi rutina era simple. Llegaba a las 6, encendía el tanque, levantaba el calor de la plancha, bañaba la carne con el adobo que me enseñó mi madre. Colocaba los recipientes, cebolla, cilantro, salsas, limones partidos, rabanitos. Tenía un orden que cualquiera podría memorizar con ver el puesto 2 noches seguidas. Mi regla era clara, si guardas en el mismo lugar, jamás pierdes tiempo. Una madrugada, ya con la grasa pegada a la piel, apagué todo y dejé el puesto asegurado con cadenas. Al día siguiente, un salero apareció dentro de la hielera, el cucharón de los frijoles estaba en el cajón de los cubiertos y el frasco de la salsa verde dormía en el cajón de la ferretería que juro había dejado cerrado. Abrí y cerré los ojos como si fuera culpa del sueño. Los días siguientes, lo mismo, pero más descarado. El encendedor dentro del recipiente de cebolla. La navaja de la trompa envuelta en servilletas y metida en la bolsa donde guardo monedas. Un limón partido a la mitad, exprimido sin que yo lo hubiera tocado, puesto sobre la plancha fría, como si alguien lo hubiera probado y lo hubiera dejado ahí para que yo entendiera el gesto. Una noche conté las tortillas, las acomodé en montones de 20. Volví a contarlas a la mañana y cada montón era de 19, excepto uno de 23. No faltaba dinero, no faltaban latas, no había huellas de zapato. Solo ese orden nuevo, ajeno, casi caprichoso. Decidí quedarme más tarde, no para asustar a nadie, sino para encontrar la razón.
El canal huele a hierro cuando el aire baja de los cerros, no sé si es el agua o el lodo, pero ese olor se pega. A medianoche la ciudad se recoge, pero en esa esquina pasan motociclistas que jamás apagan el motor, caminan hombres que no hablan y perros que no ladran. A la 1:30 ya casi no quedaba nadie. Cerré a las 2 y me acomodé detrás del puesto con una cobija. El tanque apagado seguía tibio. Me dormí con las luces del poste asomándose entre los huecos de la lona. Desperté por el sonido de la plancha. No ardía, pero sonaba. Era un golpeteo suave, metálico, como cuando la grasa fría se dilata y suelta un suspiro. Me incorporé sin hacer ruido. El reloj del celular marcaba 3:12. Había viento, pero no como para mover lo que vi. El cucharón de los frijoles, que yo había dejado boca arriba, estaba ahora del lado contrario. Y a un lado de la plancha, sobre el acero, había un rastro de algo que parecía harina, pero no era harina. Eran pequeñas marcas, como dedos, 5, del tamaño de la falange de un bebé, dibujadas con la misma grasa negra que deja el pastor cuando gotea. Seguidas, ordenadas, cruzando de un borde a otro, desapareciendo en el vacío. No me levanté a limpiar. Solo esperé. De pronto, el trompo pequeño, asegurado con una varilla, dio un giro breve, contenido, como cuando la carne está caliente y la gravedad la traiciona. Pero el trompo estaba frío. Lo sé porque la grasa, cuando enfría, se vuelve opaca y triste, y así estaba. El giro fue un dedo en mi cuello. Me quedé quieta hasta las 4. A esa hora, el canal hace un ruido distinto, como si el agua se detuviera a escuchar a la ciudad. Al amanecer, recogí todo sin pensar. Encontré, debajo del mostrador, una moneda de 10 pesos doblada casi en ángulo recto, algo que no se puede hacer con las manos sin alicates. La guardé por superstición. También hallé 2 limas partidas en cruz, justo frente a donde pongo la cazuela del suadero. No fui yo. Mis cruces son de metal, no de cítricos. Ese día, un señor que conduce un camión se tomó 2 de soda y me dijo que su abuelo siempre dejaba en la cocina la primera tortilla para los chiquitos. No lo dijo mirándome. Lo dijo mirando al canal. No pedí que me explicara. La noche siguiente preparé un plato pequeño, una tortilla sola, un pellizco de sal, un chorro de grasa de la plancha. Lo puse al borde del puesto, donde la sombra se espesa, junto a la cadena. No recé. No hablé. Solo me fui media hora antes que siempre. Dormí con los tenis puestos. Desperté a las 6 y lo primero que vi fue la tortilla partida en mitades casi perfectas, con marcas de dientes. Demasiado pequeñas, demasiado estrechas, más que las de un gato, más que las de un perro. No quiero afirmar. Solo digo lo que vi. Esa semana el orden regresó. Los montones de tortillas amanecieron enteros. El salero en su sitio. A veces, sin embargo, la lámpara del poste se apaga sola a las 3:10. Aprendí a no mirar el reloj cuando eso pasa. Ese mismo día en la madrugada, escuché un tintineo de cucharas, como cuando un cliente impaciente las golpea mientras decide si quiere salsa roja o verde. No había nadie. El canal seguía hablando con su voz baja. Dejé otro plato. Otra tortilla. Un trocito de carne. Nadie me enseñó a hacerlo. Mi madre no cree en nada de esto. Pero uno aprende a obedecer voces que no suenan como voces. Hubo una excepción. Llovió sin ganas 3 días seguidos. El agua arrastró basura, bolsas, un zapato sin dueño. La ciudad olía a humedad agria. No dejé el plato. Quise ahorrar tortillas, quise cortar los gestos que cuestan. Esa noche la plancha amaneció con una línea de granos de sal formando una flecha hacia el canal. Los recipientes de salsas estaban abiertos. El de la roja tenía una huella pequeña, como el borde de una uña impregnada de chile. Me ardió el estómago sin haber probado nada. A media mañana, una chica que vende flores se acercó a dejarme un ramillete de ruda envuelto en papel. No lo compré. Me lo dejó como quien paga una deuda de otro. Lo puse debajo del mostrador. Desde entonces cumplo.
No me volví devota. No colgué amuletos. No prendí veladoras. Solo dejo ese plato y no cierro después de las 2. En ocasiones, cuando limpio con esponja y jabón, aparecen granitos de tierra sobre la plancha seca. Tierra muy fina, como la que deja la suela de un pie que no es de goma. No es barro de zapato. No sé de qué planta viene. Huele a algo que no puedo nombrar, un olor que no tiene en la ferretería, ni en la carnicería, ni en la tierra de las macetas del vecino. He tenido clientes que perciben algo y no lo dicen. Miran detrás de mí como si alguien más estuviera esperando su turno, guardan silencio, dejan la propina con el billete escondido bajo el frasco de los rabanitos. Otros comen con prisa, mueven los pies, como si no quisieran tocar el piso con toda la planta. Un policía comió de pie mirando la calle y al irse dejó, sin darse cuenta, un puñito de semillas de calabaza junto al salero. No lo llamé. Las dejé ahí. Al día siguiente ya no estaban. Algunas noches, cuando el aire baja tan frío que la grasa se hace vidrio, la sombra de la lona dibuja cosas que no se parecen a nadie. Pequeños montículos que no son cajas, líneas que no son cables. Si me quedo mirando, la lámpara parpadea. El canal suelta su secreto de siempre, ese chorro constante que no deja de caer, y a mí me tiembla el pulso como a quien intenta escribir su nombre con una letra que no es la suya. Pienso en irme. Pero cuando el sol aparece por encima de las azoteas, la ciudad vuelve a fingir, y yo enciendo el tanque, unto la plancha, pico la cebolla. El negocio debe seguir. Guardo todavía la moneda doblegada. A veces la aprieto en el bolsillo mientras pico cilantro. Me recuerda que aquí no estoy sola aunque nadie me acompañe. No doy explicaciones. No quiero convertir esto en leyenda, ni en video, ni en consejo. Solo lo cuento porque en esta esquina, si uno aprende a ver, también aprende a callar. Y porque hay turnos que no son de nadie, horas donde la ciudad se parte y deja pasar a lo que no paga, a lo que no pide, a lo que solo acomoda las cosas a su modo y se va satisfecho. Si pasan por mi puesto, pidan lo que quieran. La carne queda bien dorada, las tortillas salen calientes y blandas, y la salsa, dicen, sabe mejor a partir de las 3. Yo no opino, yo solo dejo el plato en el borde, a la misma hora, con la misma sal. Y si la lámpara parpadea, no se alarmen. Es normal en esta cuadra. El canal siempre está cerca, y hay noches en que parece que sube por la banqueta, se asoma y cobra su parte. Yo ya aprendí cuánto cuesta, y me alcanza. Por ahora. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.